Ya, muy bien, continuamos. A ver, en este caso, estamos tocando la última. Ya, vamos al último punto. Aquí los catalizadores era negativo, era inhibidor, en este caso disminuía la velocidad de reacción. A ver, vamos a retroceder un poquito y de acá, a ver. Ya. Recordemos que los choques eficaces ya, son aquellos, son necesarios para que ocurra la reacción. Cuando hay ocurrencia de choques, no, no todos son eficaces, ¿no? Hay eficaces e ineficaces. Los ineficaces son aquellos que no, en este caso, vamos a poner acá, aquí es este choque al revés, ¿no? Este choque eficaz, este choque eficaz y el que choque ineficaz.
El choque ineficaz no es provechoso. El que se necesita para la ocurrencia de la reacción química es los choques eficaces. Pero lo que se quiere es más choques eficaces. Para que exista más choques eficaces, es por eso que se trabaja con los factores. ¿Qué factores? Factores que afectan la velocidad de reacción. Sabiendo que una reacción química se lleva a cabo mediante choques eficaces, por tanto, todo factor que afecte la cantidad de choques eficaces afectará la velocidad de reacción. Entre ellos tenemos la temperatura. Si aumenta la temperatura de las sustancias, de las partículas, entonces aumentará su energía molecular interna. Es- ¿Esto qué hará? Que aumente la velocidad. Por lo tanto, la temperatura y la velocidad de reacción, ponemos acá la temperatura y la velocidad de reacción guardan una relación directa. Relación directa. Relación directa. Vamos para acá. Segundo factor, naturaleza de los reactantes. Esto tiene que ver con el estado físico. Con el estado físico tenemos el estado gaseoso, líquido y sólido. En el estado sólido, la sustancia está más compacta, ¿no? No hay mucho espacio libre para la interacción. En el estado líquido hay más apertura a la interacción y mucho más lo habrá en el estado gaseoso. Es por eso que en el estado gaseoso, por estar más separadas las partículas, al momento de interactuar con las otras sustancias reactantes, la ocurrencia de la reacción es más rápida que en el líquido que en el sólido. En el caso de la actividad química, chicos, estuvimos hablando que porque para el caso de los no metales, mientras más se acerquen al flúor, mientras más se acerquen al flúor, más activos químicamente lo serán. Y en el caso de los metales, es mientras más a la izquierda se encuentre, eso ya hablando de manera general, no solamente para el 1A y el 2A, mientras más a la izquierda se encuentren, más activo químicamente. En otras palabras, mientras más cerca al francio, el francio, ¿ya? Recordemos que en los metales la actividad química varía así, ¿no? Así y hacia abajo. El objetivo es llegar al francio, ¿ya? Muy bien. Al francio. Por ejemplo, el sodio, una pastilla de sodio, al soltarlo dentro de un recipiente con agua, empieza el fenómeno de efervescencia, liberándose hidrógeno gaseoso en cantidades. Pero en cambio, si agregamos una pastilla de magnesio al agua, recipiente con agua, la efervescencia es muy débil, liberando poco gas hidrógeno. La pregunta es entonces, ¿cuál de ellos es más activo químicamente? El que logra, el que logra hacer que se desprenda más hidrógeno. Entonces, la velocidad de reacción, la velocidad de reacción, la velocidad de reacción, la velocidad de reacción del primero es mayor que del segundo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, en cuanto a la actividad química, la velocidad de reacción es directamente proporcional a la actividad química. Bueno, podemos poner a eso como actividad química. La actividad química y la velocidad de reacción tienen una relación directa. A mayor actividad química, mayor velocidad de reacción, ¿no? Ahí está. Un dato más. Un dato más. Ya, ahí está. Un dato más. Entonces, con respecto a la actividad química, es directamente proporcional. ¿Ya? Siguiente. En cuanto al grado de subdivisión, mientras más separada esté la sustancia, mientras más partida, más pulverizada esté, más área de contacto, mayor reacción. Comparada con este trozo de aluminio, es compacto, menos área de contacto, mayor tamaño, es débil la interacción, ocurrencia de una reacción muy débil, muy lenta. En cambio, si está pulverizado, trocito de aluminio, al caer en el ácido clorhídrico, la interacción es más rápida, generando mayor cantidad de liberación de gas hidrógeno. Por lo tanto, la superficie de contacto está en relación directa a la velocidad de reacción. Si más pulverizado está, más superficie de contacto hay, mayor, en este caso, mayor velocidad de reacción será, ¿ya? Mayor velocidad de reacción.
Muy bien. Ya está. Y en cuanto al tamaño, mientras más grande sea el cuerpo, menos área de contacto, más lento. Más lento será la reacción inversa. ¿Listo? Muy bien. Pasamos al siguiente. Estuvimos hablando también de la concentración de reactantes. Claro, si hay más concentración de reactantes, habrá más partículas dentro de la sustancia. Entonces habrá más choques, por lo tanto más velocidad de reacción. Entonces la concentración y la velocidad de reacción, relación directa. Mientras menos concentración vea del reactante, más lento será. Relación directa. Y estuvimos hablando del catalizador. El catalizador es un modificador de la velocidad. ¿Ya? Podemos sacar ese detalle. Un catalizador es un modificador, en este caso, de la velocidad. ¿Ya? Modificador de la velocidad. ¿Ya? Modificador de la velocidad. Entonces, este catalizador, para un nivel normal, sin catalizador, el complejo activado se llega a la energía 2 con energía 2. Pero si yo le agregamos un catalizador que haga que no necesite mucha energía, no poca energía, ya, poca energía, es que decir, se ha bajado la energía de activación para que ocurra más rápido. Entonces, se ha bajado la energía de activación y se ha aumentado la velocidad de reacción. Esto se llama, o esto lo produce un catalizador positivo. En cambio, si la curva, el perfil, estos se llaman perfiles, ¿ya? Este es perfil energético de una reacción, perfil energético de esta reacción y perfil energético de esta. Como es la misma reacción, solamente que está cambiando en las velocidades, son perfiles energéticos, ¿ok? En el caso de la curva verde, el perfil verde, vemos que se ha elevado la energía de activación a un valor muy alto. Entonces va a demorar, pues, llegar hasta ese valor alto. Por eso la energía de activación es muy alta, entonces la velocidad de reacción es lenta. Y esto lo ocasiona un catalizador negativo, lentifica la reacción, lo ralentiza. A este se llama catalizador inhibidor. ¿Ok? Sería un catalizador inhibidor. Muy bien. Ya. Bueno, ahora podemos hablar de la ley de acción de masas, la ley de acción de masas, ley de acción de masas. La ley de acción de masas, la ley de acción de masas. ¿En qué consiste la ley de acción de masas? LAM. Esta ley fue propuesta por Goulding-Waage, ¿ya? Tenemos aquí, Wilber y Waage. Ellos hablaron acerca de la velocidad de reacción, ¿no? Acerca del orden de la reacción. En este caso, planteamos así, ¿no? Que la siguiente propuesta es que la velocidad de reacción, chicos, es proporcional, que plantea esta ley, de que la velocidad de reacción es proporcional, ¿ya? A las concentraciones, a la concentración, a la concentración, ¿ya? A la concentración, en este caso de los reactantes, ¿eh? De los reactantes, de los reactantes, ¿ya? De los reactantes elevados a ciertos exponentes, elevados a ciertos exponentes, ¿ya? Esos exponentes, ¿por qué dice ciertos exponentes? Es que no siempre van a ser los coeficientes, no siempre van a ser los coeficientes de la reacción, no siempre, pero va a haber lugares, casos, en que sí va a ser los coeficientes. Vamos a poner acá una reacción simple, por ejemplo, sea la reacción XA más YB que me genere el ZC. ¿Ya está? Ahí está.
Entonces, ¿cuál sería la velocidad de reacción para esta ecuación simple? Dado que es la única que hay. La velocidad de reacción según Gilbert Wage es la velocidad de reacción. Dice que es proporcional. Es proporcional. Acá le ponemos K. ¿Sí? Le ponemos K. ¿Por cuánto? ¿K por cuánto? ¿Por qué se multiplica, chicos? ¿Qué dice? Por las concentraciones, pues. Por las concentraciones de los reactantes. Acá ponemos por las concentraciones de los reactantes. Por la concentración del reactante A, por la concentración del reactante B, pero elevado a ciertos exponentes. Así que acá le pongo alfa y beta. ¿Ya? Alfa y beta. No pongo X y Y. No, no, no. A menos que sea la elemental, ¿no? Vamos a poner ese caso, entonces vamos a clasificar eso. El K, ojo, el K, este de acá, este K es la constante de velocidad. ¿Ya? Esta es la constante de velocidad. Esta es la ley de Hilbert-Wagner, ¿ya? Donde toda velocidad, ¿ya?, de reacción neta global es así, a ciertos exponentes. ¿Ya? El K es la constante de velocidad. El K es la constante de velocidad. Ojo, el K es la constante de velocidad. De velocidad, ¿ya? La clase está siendo grabada, chicos. Yo le voy a dar el link para que puedan entrar y ver en cualquier momento que deseen, ¿ya? La constante de velocidad, ¿de qué depende, chicos? Esto se va a definir, esta constante de velocidad, chicos, ¿ya? Esta constante de velocidad solo va a variar con la temperatura. Ese dato es importante. Varía, solo varía con la temperatura. Solo varía con la temperatura. ¿Ya? Con la temperatura. Muy bien. ¿Y qué viene a ser alfa y beta? ¿Qué viene a ser alfa? ¿Qué viene a ser beta? Alfa y beta vienen a ser los órdenes, ¿ya?, de la reacción respecto de A y respecto de B. ¿Cuál es el orden, en este caso, del reactante A en la reacción? Es el alfa, ¿ya? Sería en este caso el alfa sería. ¿Cuál es el orden de beta en la reacción? Sería el de beta del compuesto del reactante B sería beta. Sería beta. Y si sumamos los dos, ¿a qué estaríamos haciendo mención si sumamos los dos? ¿Mm? El orden global. Exacto, que sería en este caso el orden total, el orden global de la reacción. Ujú. De la reacción. Es correcto. Ujú. Entonces, vamos a poner acá, alfa es la concentración del reactante A. Es el orden de la concentración, ¿ya?, del reactante A. ¿Ya? Ponemos ahí, es el orden de la reacción en este, respecto de A y de B. Orden de la reacción respecto, es como un orden relativo, ¿no? El orden de la reacción respecto de A, respecto de A, respecto de A y de B, y de B. Muy bien. Ahora, como estuvimos diciendo, cuando alfa y beta, alfa, ¿cuándo el valor de alfa va a ser X? O sea, ¿cuándo el valor de alfa va a ser X y cuándo el valor de beta va a ser Y? ¿Cuándo va a dar este caso? Este caso se va a dar cuando la ecuación sea sencilla, cuando este sea la única reacción para que ahí B reaccione.
¿ya? Cuando la reacción sea sencilla. Reacción sencilla. Ya, reacción sencilla. Vamos a poner acá también, acá arribita, vamos a poner aquí que alfa más beta, el alfa más beta, es el orden total o global de la reacción. Ponemos ese detalle. Es el orden total o global de la reacción. De la reacción. De la reacción. ¿Ya? Y ojo, este valor de la reacción alfa más beta eh, puede ser, puede ser, pues, resultar positivo, en este caso entero, puede resultar cero, puede que te salga cero, puede que te salga entero, o también está contemplado o fracción. Puede salir fracción también. Muy bien. Ya. En el caso de por ejemplo, de una reacción compleja, en el caso de una reacción compleja, en este caso, por ejemplo, el alfa va a ser el coeficiente, ¿ya? ¿De qué? Y el beta va a ser el coeficiente ¿de qué? De la reacción lenta, de la reacción lenta, de la reacción lenta. ¿Cuándo voy a elegir de esa forma los coeficientes? Cuando esté delante de una reacción compleja. Cuando esté delante de una reacción compleja, los coeficientes se van a determinar por la reacción lenta, ¿ya? En este caso es la primera, ¿bien? La reacción lenta es la... Muy bien. Ahora, esto sería en cuanto a la ley de velocidad, ¿ya? Ley de velocidad proporcional a las concentraciones. Muy bien, muy bien. Capturen hasta ahí. Avanzamos. Vamos ahora a los mecanismos, ¿ya? Mecanismos de reacción. Mecanismos de reacción. Mecanismos de reacción. ¿Qué son los mecanismos de reacción? En este caso son los pasos o son las etapas, ¿ya? Que siguen los reactantes para transformarse en producto. Ponemos ese detalle, que son los pasos, etapas, son los pasos o etapas por las cuales atraviesan los reactantes para convertirse en productos. Pasos o etapas, pasos o etapas que siguen los reactantes, ¿ya? Que siguen, que siguen los reactantes, ¿ya? Para transformarse en productos, para transformarse en productos, ¿ya? Para transformarse en productos. ¿Cuántos mecanismos son? Tenemos dos mecanismos, ¿no? Los elementales y los no elementales. Tenemos el mecanismo uno, los mecanismos no elementales. Empecemos primero por los elementales. Elementales.
¿Qué son los mecanismos elementales? Aquí van a estar, jóvenes, las reacciones de una sola etapa. ¿Ya? Entonces ponemos eso. Son reacciones de una sola etapa o un solo paso. Son reacciones de una sola etapa. Una sola etapa o paso. ¿Ok? Y en este caso, los exponentes de las concentraciones, jóvenes, van a ser iguales a los coeficientes estequiométricos. Solo en el caso de mecanismos elementales o reacciones elementales, reacciones sencillas, son reacciones de una sola etapa o paso. Ojo, se les llama reacciones sencillas, 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 ¿ya? En este caso, en las reacciones sencillas, jóvenes, ¿qué tenemos? Tenemos que haciendo uso de la ley de Rieber-Wagner, vamos a saber qué cosa, de que los coeficientes van a ser los alfa y los beta. ¿Ya? Entonces, los exponentes, los exponentes de las concentraciones, ¿ya? Las concentraciones, ¿quiénes van a ser? Van a ser iguales, son iguales a los coeficientes estequiométricos. Son iguales a los coeficientes estequiométricos. Coeficientes estequiométricos. Ya está. Por ejemplo, a ver, vamos. Ejemplo. Si yo tengo así, por ejemplo, lo que vimos, ¿no? En los choques eficaces, el hidrógeno 2 que reacciona con el yodo 2 para generar el ácido yodídrico. A ver ahí. Balanceemos. 1, 1, acá 2. Ya está, acá sería 1, acá sería 1 también. Ya está balanceado. Vemos que en una sola etapa se genera el ácido clorhídrico. Ya tengo el ácido clorhídrico con una sola etapa. Es una reacción simple. Decimos, es una reacción simple. Es una reacción simple. Y si es una reacción simple o sencilla, por la ley de Hilbert-Wagner, que encontramos que su velocidad de reacción, la velocidad de toda la reacción, ojo, va a ser simplemente la constante de velocidad por la concentración de los reactantes. Concentración de los reactantes. Concentración del hidrógeno 2 elevado a ciertos exponentes. El otro también elevado, el yodo 2 a ciertos exponentes. En este caso, ¿qué exponentes son? Chicos, ¿qué exponentes son? Los que deben ir aquí, tanto para el hidrógeno como para el yodo. Coeficientes. Los coeficientes de ellos, porque es una reacción simple, en primera fase, en una sola fase. Ellos son, ¿ya? Uno y uno. Y si a ti te preguntan cuál es el orden de la reacción, sumas alfa más beta. ¿Cuánto es? Dos. Exacto, 2. Orden 2. Eso. Ahí está. La ecuación es de orden de la reacción es 2. Ponemos acá, orden de la reacción es 2. Orden de la reacción es 2. ¿Ya? Ahí está, es 2. Es el orden de la reacción. Muy bien. Capturamos ahí. Veamos ahora el mecanismo complejo, el no elemental. Ya donde hay en este caso una fase lenta, una fase rápida. ¿Ok? Avanzamos. Mecanismo no elemental. Le pusimos 1, 2.
A. Ahora viene B. Mecanismo no elemental. El mecanismo no elemental, en este caso, ya no son reacciones simples, pues, ¿no? Son reacciones que se dan en dos o más etapas. Ojo, y cada etapa, jóvenes, cada etapa es una reacción elemental. Tener eso presente, ¿no? Pero el conjunto de las reacciones elementales lo hacen una reacción no elemental. Entonces repetimos que son reacciones que se van a dar en dos, tres o más fases, más etapas, y cada etapa es considerada una reacción elemental. ¿Ya? ¿Y cuál será la etapa más lenta de todas? ¿La primera o la última? ¿O la intermedia? Siempre la que arranca la reacción en la primera fase es la más lenta. ¿Ah? ¿Ok? Y los exponentes de las concentraciones van a ser diferentes, ¿ya? A los coeficientes estequiométricos de la reacción neta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque acá lo va a determinar la reacción lenta. Entonces podemos, ese detalle, ponemos eso ahí. Son reacciones, son reacciones, son reacciones, ¿ya? Son reacciones donde son reacciones, en este caso, que se dan, ponemos ahí, que se dan, son reacciones que se dan en dos o más etapas. En dos o más etapas. ¿Ya? Muy bien. El detalle de que la reacción, la etapa lenta, la etapa lenta dará la velocidad de reacción, ¿ya? Dará la velocidad de reacción. Velocidad de reacción. Dará la velocidad de reacción. Muy bien, ¿ya? Ojo, los coeficientes, como hay varias ecuaciones, varias etapas, al momento de sumarlo, va a salir una reacción neta, ¿ya? Decimos acá, al sumar las ecuaciones por etapa, o al sumar las ecuaciones o las reacciones de todas las etapas, ¿ya? Al sumar las reacciones de todas las etapas, las reacciones de todas las etapas, nos dará, nos dará, nos dará una reacción neta o global. Nos dará una reacción neta o global. ¿Y cuál es el detalle? De que esta reacción neta o global no es la que nos va a dar los datos, en este caso de exponentes, para calcular la velocidad de reacción, ¿ya? ¿Ya? Y hay que poner eso, ¿no? Y los exponentes em, no van a ser los mismos, van a ser diferentes, ¿ya? Ojo, y los exponentes de la reacción neta, ajá, en este caso van a ser diferentes, pues, ¿no? A los coeficientes, eh, no van a ser los coeficientes de la reacción neta. Los exponentes, ponemos acá, los exponentes de la velocidad de reacción no van a ser los coeficientes de la reacción neta. Y los exponentes de la velocidad de reacción, no, no van a ser
los coeficientes de la reacción, sino los coeficientes de la reacción lenta. No van a ser los coeficientes de la reacción neta. Muy bien. Vamos con un ejemplo. A ver. Plasmemos esta teoría en un ejemplo. ¿Ya? A ver, si queremos obtener, por ejemplo, este óxido de nitrógeno, ya, ya, por ejemplo, con el flúor, flúor 2, ya, listo. Y esto va a generar un compuesto ternario de estas características, balanceando, acá le pongo 2, a ver, 2, 1, acá sería 1, acá 2, 2, 2, acá le pongo, ya está balanceado. A ver, esta reacción, ya, en- es global y va acompañada, por ejemplo, es típica esta ecuación, tiene dos fases, por ejemplo, la primera fase, en admisión te tienen que poner las fases, pues, la ecuación original y acompañada de las fases que la componen, porque esto sucede, en este caso, en el laboratorio, esto no lo vas a ver en el examen, ¿no? Es un dato que tiene que darte. Ya, la primera fase, por ejemplo, va a reaccionar el NO, ya, el NO va a reaccionar con el flúor 2 en primera instancia y va a generar el compuesto o el requerido, pero va a haber algo adicional. Va a generar flúor monoatómico. Entonces, este flúor monoatómico va a volver a reaccionar con otra molécula del N2 en una segunda fase, con el NO, con el flúor. Y aquí, y tú unes una simple adición, ¿no? Va a formar el ONF. Listo, ya está. Muy bien, ya está. Ahí está la primera fase, la segunda fase. Entonces, si tú sumas las dos fases, como dice la teoría ahí, si tú sumas las dos fases, te vas a dar cuenta de que este de acá es como que se va a ir, porque no está, no aparece. No está ni acá en los reactantes, ¿ya? Este también es reactante, ni está en los productos. ¿Te das cuenta? Eh, Al momento de sumarlos, este de acá sería sumando el óxido de nitrógeno, acá el flúor, este flúor 2 baja, es un óxido de nitrógeno dos veces, y acá sería 2.